Hola, vamos a comenzar el módulo 4 titulado Hacia una aproximación integral del paciente superviviente de cáncer, dando una visión clínica del paciente superviviente de cáncer. Mi nombre es Manuel Sureda, soy oncólogo médico de la plataforma de oncología del Hospital Quirón Torrevieja y voy a dar algunas nociones sobre la clínica en aquello que tiene que ver con el paciente superviviente. En primer lugar, para ir hacia una definición en la literatura nos encontramos una gran variedad, desde una bastante radical, como la que pone aquí, en la cual se considera superviviente a todo aquel paciente que ha empezado un proceso relacionado con la oncología hasta la fase en la que puede entrar en cuidados paliativos o bien la curación, pero a efectos de la presentación y de todo el módulo vamos a considerar como superviviente únicamente aquel paciente que ya ha pasado la fase de tratamiento, podemos decir radical o de intención radical, y que por tanto entra en la fase de seguimiento clínico y lo que podríamos entender un proceso de curación o de expectativas positivas con respecto a su enfermedad. Este paciente nos plantea una serie de aspectos muy relevantes a tener en cuenta en el abordaje. El primero de ellos es la prevención. Al igual que en cualquier otro paciente o en cualquier otra persona de la población en general, hemos de continuar manteniendo todas aquellas medidas que puedan prevenir la aparición de un nuevo tumor, bien sea relacionado con el que ya ha padecido, es decir, un tumor secundario, o bien un nuevo tumor primario. También tenemos que tener en cuenta la vigilancia. Cualquier tumor, aunque se estime curado por la radicalidad del tratamiento aplicado, tiene unas posibilidades de recurrencia. Prácticamente no hay ningún tumor en el que podamos hablar, si no es con el paso de un tiempo largo, de una curación segura, con lo cual es muy importante ir manteniendo un proceso de vigilancia ante la aparición de problemas relacionados con el tumor que el paciente ya ha padecido o bien con un hipotético segundo tumor. Es muy importante la evaluación e intervención sobre los efectos secundarios, tanto del cáncer como de sus tratamientos, y también tanto médicos como psicosociales. A veces tendemos a pensar que cualquier cosa que le pasa al paciente está relacionada con los tratamientos, pero es bueno hacer entender también al paciente y a su entorno que la propia enfermedad puede causar efectos importantes, y estos efectos pueden ser médico-físicos, digamos, como psicosociales. Como veremos más adelante y de una manera más extensa, afectan tanto a su percepción propia como a la relación con el entorno más estrecho, sea amigos o familia, o sea el entorno amplio, su situación social concreta. Y es muy importante no perder de vista que el paciente con cáncer no solo es un paciente con cáncer, es decir, a veces cuando una persona es diagnosticada de cáncer tendemos a planear solo o tomar solo como importante todo aquello que tiene directamente que ver con el cáncer. Sin embargo, un paciente con cáncer puede haber sido, por ejemplo, previamente a la aparición del tumor, puede haber sido diabético, hipertenso, tener glaucoma, tener una serie de enfermedades que en el contexto de la atención primaria o de la atención más especializada las trataríamos de manera independiente. Esto por un lado. Y por otro lado, hay que tener en cuenta también que estas enfermedades pueden empeorar o mejorar como resultado de la aparición del cáncer o de los tratamientos. Y también, en tercer lugar, hay que tener en cuenta que pueden aparecer enfermedades de manejo más o menos crónico, como puede ser alguna cardiopatía, alguna otra, o empeorar las enfermedades previas, y hay que manejarlas pues como se manejaría cualquier otro problema o insuficiencia de órgano en el contexto de una atención primaria o más especializada. Por último, un ítem que es muy importante es la coordinación entre los equipos específicamente oncológicos y los equipos que se dedican a la atención primaria, bien sean los médicos, bien sean enfermería o cualquier otro tipo de profesionales en este ámbito de atención. A este respecto, se ha reclamado con insistencia la generación de guías que puedan dar tanto pautas como esquemas del tipo de pruebas que se han de hacer para seguimiento, etcétera, y facilitar, por tanto, el seguimiento del paciente una vez finalizada la parte de tratamiento del proceso oncológico.
¿Esto cómo se llevaría a cabo? Pues hemos de tener en cuenta que, en primer lugar, dado que es un campo amplísimo, se han de hacer propuestas sobre qué parámetros hay que evaluar y llegar a un consenso sobre los mismos. También hay que recoger los datos y procesarlos. Y por último, hay que establecer protocolos después de reuniones multidisciplinares. ¿A dónde nos lleva toda esta estrategia? Esta estrategia lleva años, años y años. Y muchas veces nos encontramos que, una vez están establecidos los protocolos, se han quedado probablemente atrás con respecto a los cambios radicales que se producen en la situación de partida original, ocasionados por los avances en diagnóstico y tratamiento, que en la época que nos encontramos son muy rápidos. Por tanto, las guías quizás establecerían un nivel de mínimos que hay que seguir y que suponen un avance siempre, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que la realidad del paciente concreto, hoy y ahora, no tiene por qué adaptarse a esas guías porque, como hemos dicho, fácilmente se ven superadas por los avances de la ciencia y de la investigación. ¿Cuál sería la intervención del profesional psicooncólogo en toda esta situación? Hay que subrayar una cuestión importantísima. La intervención del profesional psicooncólogo tiene que ir, en primer lugar, integrada en el equipo asistencial. Hoy se hace mucho hincapié en la medicina personalizada, por un lado, y por otro lado en la atención, y más en enfermedades tan complejas como el cáncer, a cargo de equipos multidisciplinares. En ese equipo, desde el primer momento, tiene que estar el psicooncólogo. Por no extenderme más, es muy fácil, dando un repaso somero a las etapas que pasa el paciente oncológico, hacernos cargo ya que incluso antes del diagnóstico nos podemos encontrar con un paciente que tiene ansiedades debido a que piensa que está en una situación de riesgo para padecer un cáncer, pues porque lo haya padecido su familia, porque vive en una zona de riesgo ambiental o simplemente porque tiene una cancerofobia porque en su entorno le ha llevado a generarla. Por lo tanto, la intervención del profesional psicooncólogo es radicalmente importante desde el primer momento y con una integración plena en el equipo asistencial. Y desde el principio del proceso, por lo que decía anteriormente, el proceso del cáncer no es un momento en el cual hay un diagnóstico y una terapia, sino que es un proceso que muchas veces empieza desde antes del diagnóstico y prácticamente abarca todo el espacio vital del paciente, ya que hay supervivientes de 20 y 30 años después de haber finalizado su tratamiento de intención radical que siguen teniendo ansiedades o problemas relacionados con el cáncer que han padecido. En segundo lugar, hay que señalar que el psicooncólogo tiene que intervenir sobre las consecuencias del cáncer y los tratamientos. Aquí nos encontramos, por hacer un repaso esquemático, con efectos físicos y funcionales, como pueden ser las mutilaciones. Afortunadamente, a día de hoy esto ha disminuido muchísimo, pero nos podemos imaginar lo que supone para un paciente el no tener laringe, por ejemplo, porque se le ha extirpado a consecuencia de un cáncer, o no tener una extremidad, o en algún caso que se hacían cirugías extremadamente mutilantes, que se llegaba a amputar hasta a nivel de la pelvis, en otros casos, pues como puede ser la falta de una mama, etc. También el caso del linfedema, también han disminuido mucho las cirugías que conllevan este problema, pero nos hacemos cargo de lo que puede suponer, de una manera crónica, con 30-40 años de vida por delante, padecer un edema que imposibilita o que dificulta muchísimo la función de un brazo, de una pierna, disfunciones sexuales que pueden abarcar desde una ligera dificultad para las relaciones hasta la impotencia total, síntomas como más evidentes o quizás más crónicos o más inmediatos, como pueden ser el dolor, la fatiga, la disgeusia, que es la carencia de, o la alteración o la carencia de gusto por los alimentos. Es muy fácil ver la impotencia que supone esto para un paciente que, una vez, a pesar de estar curado de su enfermedad, por ejemplo, no puede gustar un alimento, o todos los alimentos le saben igual, o no es capaz de percibir los matices que tiene una buena preparación gastronómica. Por otro lado, también es muy importante atender a las alteraciones psicológicas del paciente, pero no solo del paciente, sino de lo que parte de la literatura llama el total patient, o sea, el paciente total, que abarca también a los familiares y a los cuidadores. Es muy importante, por otra parte, evaluar las cuestiones relacionadas con la vida laboral,
con los seguros. En nuestra cultura esto no está tan extendido, pero en otros ámbitos culturales, como puede ser el americano, es un tema muy importante, es decir, los seguros pueden no hacerse cargo de parte de las prestaciones que el paciente necesita para el tratamiento o el seguimiento de su enfermedad, o en nuestro ámbito pues cada vez se empieza a extender más las exclusiones, ¿no? Si alguien ha tenido varios familiares con cáncer, pues igual le pueden excluir una cobertura, con lo cual esto plantea cuestiones muy importantes en la vida del paciente. Las discapacidades con un ámbito cada vez mayor, porque hemos pasado de hace unos 30 o 40 años que a cualquier persona que tenía un diagnóstico de cáncer simplemente se le otorgaba de manera automática la inutilidad laboral absoluta, hasta un punto en que el paciente superviviente de cáncer puede tener diferentes grados de discapacidad que le dificultan la adaptación a su vida laboral habitual y con el tiempo irán apareciendo muchas otras relacionadas con los tratamientos y la supervivencia. En este punto es importante reflexionar sobre una situación que ha cambiado, como decíamos antes, por el progreso de la oncología, ya que hemos pasado de un momento en el cual lo único importante era prolongar la vida del paciente o curarlo al precio que fuera, hasta un momento como el actual en el cual, una vez se consigue una tasa importante de curaciones, hay que fijarse en que esas curaciones redunden en calidad de vida del paciente y el impacto sobre esta calidad de vida sea el menor posible. Bueno, hay que plantearse un panorama esperanzador. Como decíamos hace un momento, la tasa de curaciones del cáncer ha mejorado y está mejorando a un ritmo acelerado y nos hemos de preocupar qué pasa el día después. Por tanto, necesitamos cambios radicales en los ámbitos clínicos, es decir, hemos de aprender a fijarnos no solo en la enfermedad, sino mucho más en el enfermo, y en el enfermo en todos los momentos, en el antes, en el durante y en el después. En los ámbitos de investigación, ya que no nos hemos de preocupar exclusivamente de la enfermedad, sino también de la manera de obtener fármacos que impacten menos sobre la calidad de vida del paciente, de obtener fármacos que puedan ayudarnos o estrategias que puedan ayudarnos a sobrellevar los efectos secundarios o a disminuirlos, también educacionales, es decir, hay que enseñarle a la población y al paciente concreto cómo prevenir un cáncer, cómo convivir con él y cómo vivir ese periodo posterior. Y por último, necesitamos también cambios políticos radicales. ¿Por qué? Pues porque cuestiones como, por ejemplo, las asignaciones presupuestarias, teniendo en cuenta que los supervivientes de cáncer a día de hoy suponen un grupo específico que va creciendo en tamaño y con gran peso en la sociedad, pues la asunción de este problema desde el punto de vista político conllevará una estrategia de abordaje en la sociedad entera muy diferente a la que tenemos en la actualidad. Es imposible, de alguna manera, cuantificar cada uno de los ítems específicos de la vida de un paciente superviviente de cáncer. Es decir, anteriormente hablábamos de las guías de seguimiento y a veces tendemos a evaluar cuestiones como coste-eficacia, cuestiones como la intensidad de los síntomas, pero eso, pasado a la esfera personal de cada paciente, es imposible cuantificarlo. No podemos llevar a una escala o a un sistema métrico a cómo le influye a un paciente, pues como decíamos hace un momento, su imposibilidad de degustar los alimentos, su imposibilidad de tener una vida de relación con otra persona, su imposibilidad de reanudar el trabajo, la actividad deportiva que hacía con anterioridad, etc. Es decir, hemos de ir a un enfoque no tanto estandarizado y social como muy personal, si bien se ha de tener en cuenta que la persona por sí misma está integrada en la sociedad. Por último, y como resumen, entiendo que la sociedad nos demanda transitar desde un paradigma tecnocrático, que es el que exponíamos hace un momento, es decir, el paciente es un sujeto en el cual lo podemos analizar numéricamente, podemos cuantificar sus problemas, podemos abordar estrategias, hacia un humanismo integral que considera al paciente como una persona en todas sus esferas, tanto la física como la psicosocial, como la espiritual, como incluso la ecológica, es decir, integrado no solo en una sociedad, sino en un ambiente concreto, y desde ese paradigma se ha de enfocar la problemática concreta del paciente y no tanto
como un número que se inserta en una escala, se mide y de acuerdo a esas mediciones nos toca hacerle una asistencia previamente planificada y rígidamente estructurada. Por tanto, volviendo al título de esta diapositiva, nos encontramos en este momento, gracias a los progresos no solo de la tecnología y del ámbito físico-médico, sino también desde el ámbito psicosocial, con un panorama muy esperanzador para los pacientes. Muchísimas gracias.